buenos días, buenas noches a la hora que estén escuchando este video. Hoy les vengo con otra historia más de la Doña Rosa, historias de terror, historias que le han pasado a personas que yo conozco. Y en este caso les voy a contar una historia que le pasó a mi papá. Hace ya muchos años, cuando mi papá pues aún vivía, él se llama Julio Antonio. Él era un hombre bien trabajador. Él desde la mañana ya estaba ahí, ya preparándose para ir a trabajar. Él trabajaba en el campo. Él trabajaba en sus cosechas, él sembraba maíz, sembraba frijoles, sembraba vegetales, de todo. Entonces a él siempre le gustaba pues levantarse a las 5 de la mañana. Siempre ya estaba levantado, ya estaba bañado, ya iba por el café. Ahora, después de contarles cómo era la vida de él, les voy a contar cómo fueron los hechos. Lo que marcó a mi papá y le hizo tener una experiencia bastante desagradable. Esa mañana, él desde la noche anterior no se sentía bien. Le había dolido el estómago, había tenido algo de fiebre, casi no había dormido. Entonces esa mañana se levantó algo tarde. Se levantó a las 7 de la mañana, pero él estaba de necio que quería ir a trabajar. Mi mamá le dijo, no vayas a trabajar, Julio, pero como él era bien necio, él siempre quería ir a trabajar, incluso enfermo, él se fue. Dice que llegó a la parcela, ahí es donde tenía su campo de maíz, su sembradío, y él estaba trabajando. Le fue un poco difícil porque él todavía no se sentía bien. Él trabajó tanto como pudo, pero el trabajo estuvo bien lento, no le rindió mucho, así que finalmente se le hizo ya un poco de tarde. Como no le había rendido mucho el trabajo, él decidió que iba a quedarse un poquito más de tiempo a trabajar. Entonces se dio cuenta que ya estaba oscureciendo. En esa época, desde las 6 de la tarde ya se empezaba a poner oscuro todo. Entonces dice que él dice, no dijo, yo voy a hacer. Él dijo, tal vez me voy a quedar hasta que todavía se vea un poquito la luz del sol para iluminar el camino. Entonces dijo, vale, me voy a quedar unos 15 minutos y voy a seguir. Terminó, ¿verdad?, de recoger todo, de pues preparar todo y se fue ya para la casa. Él siempre se iba caminando porque donde estaba el cultivo de maíz no quedaba lejos de la casa. Quedaba como a unos 20 minutos caminando más o menos, así que pues él caminaba rápido ese día. Entonces él se puso su mochila, llevó su machete, ¿verdad? Y se preparó para caminar. Como él todavía no se sentía muy bien, esa vez iba caminando despacio, se cansaba, de verdad que él no se sentía nada bien. Entonces dice que él, cuando empezó a ver que ya estábamos oscuros, empezó a apresurar un poco la marcha. Y dice que en esos tiempos, todos ahí los alrededores, en esa zona, no habían casas. Hoy ya hay, pero en aquellas épocas no. Ni una sola casa había cerca. La próxima casa estaba más o menos un poco más lejos. Entonces dice que él empezó a caminar y escuchaba el sonido de las hojas como que alguien estaba caminando cerca de él. Y él se quedó así como que raro, ha de ser algún animal, pensó. Siguió caminando y de repente empezó a escuchar un llanto. Era el llanto de una niña. Y él se quedó como, pero ¿y qué va a hacer una niña aquí? Porque era, como les digo, era una zona desolada, había muchos árboles, otras siembras de maíz, y era imposible, ¿verdad? Mucho menos a esa hora, como yo les digo, era ya como las 6, entonces era imposible que estuviera alguien ahí. Entonces dice que él se quedó parado viendo a su alrededor de dónde provenía el llanto, y dice que justo enfrente, así agachada, estaba una niña. La niña tenía un vestidito así como de flores, un vestidito café con unas flores rosadas, dice. Estaba así agachada, tenía el pelo bien largo, porque dice que el pelo hasta el suelo le llegaba. Y la niña estaba así abrazando sus piernas y con la cabeza pegada a las piernas, o sea que no le podía ver la cara. Entonces se dio cuenta que en efecto, ¿verdad?, era la niña la que estaba llorando, así que él se acercó
y dice que él sintió como un mal presentimiento, pero también su mismo instinto, ¿verdad?, paternal, le hizo pensar, esa niña se ha de haber perdido, esa niña no debería estar aquí, ha de ser pues la hija o la nieta de alguien. Entonces él se preocupó y se acercó, ¿verdad?, para ver qué estaba pasando. Entonces dice que la niña ni siquiera se inmutó. Él se acercó y le dijo, niña, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasó, verdad? Pero dice que él sentía una mala vibra, dice que él sentía como que el cuerpo más pesado a medida que se iba acercando, y la niña, pues el llanto se le hacía hasta más fuerte. Dice que cuando él iba caminando más y se le iba acercando, la niña, el llanto comenzó, ya no era como un llanto, sino que más bien se convirtió como en una risa. Entonces dice que él dijo, uy, no, esto no es normal, dijo, eso no es humano. En el momento se asustó y dice que empezó a rezar la sangre de Cristo, el Padre Nuestro, dice que todas las oraciones que se podía, pero él estaba ahí, se quedó parado, congelado. Dice que estaba más o menos como a una distancia de 1 metro de la niña, pero él no se podía ni mover. Entonces dice que la niña se empezó a poner de pie lentamente, pero sin darle la cara, ¿verdad? Entonces todo el pelo largo negro le cubría la cara, dice. Y se quedó ahí parada y comenzó a reírse. Y dice que comenzó a bailar. Y en ese momento mi pobre papá estaba, pero que se moría. Dice que las oraciones todas se le confundían entre sí, con la Virgen María, que el Padre Nuestro, todo. Entonces en ese momento dice que escuchó un perro ladrando y la niña salió corriendo, pero dice que primero empezó a correr y la niña se tiró así, se puso en 4 patas, empezó a correr en 4 patas y se perdió entre los árboles. En ese momento mi papá sentía que se iba a desmayar, pero gracias a Dios ese perro era de uno de los vecinos, que el vecino venía de trabajar y el perro se le había escapado y el vecino lo iba persiguiendo, porque el perro definitivamente había presentido que algo malo estaba pasando y fue a espantar a la niña. Entonces en ese momento pues el vecino, gracias a Dios, pues encontró a mi papá, se lo llevó para la casa. Dice que lo llevaba casi que cargando porque mi papá no podía ni caminar del susto que tenía. Cuando llegaron a la casa, mi papá estaba hirviendo, en fiebre, calentura, no podía ni hablar, o sea, llegó directamente a recostarse en una hamaca y mi mamá corrió a prepararle un té y yo le puse un trapo mojado en la cabeza. Entonces el vecino dice que ahí se lo había encontrado parado, congelado, que no podía ni caminar. Pero nosotros pensamos que era porque mi papá estaba enfermo y que le había hecho daño pues estar todo el día ya trabajando. Entonces nosotros no asumimos que fuera nada malo, ¿verdad? O sea, después de que se tomó un poquito del té que le hizo mi mamá, se durmió. Hasta otro día, a las 10 de la mañana, incluso nadie lo quiso despertar porque pensamos, tiene que descansar, ¿verdad? Porque mucho esfuerzo. Y entonces él se despertó y le contó a mi mamá lo que había visto. Mi mamá estaba asustada porque, pues sí, no había sido nada normal lo que había visto. Desde ese día dice que él, cada vez que iba a trabajar, él ya a las 3 de la tarde regresaba a la casa. Él prefería, pues, no ir mucho a trabajar, pero con tal de que no se le hiciera de noche. Porque dice que esa experiencia lo dejó prácticamente traumatizado. Incluso a nosotros, ¿verdad? Cada vez que pasábamos por ahí, volteábamos a ver dónde estaban los árboles para ver si nos parecía a la niña, porque qué miedo, ¿verdad? Cosas que la verdad es que no se pueden explicar, especialmente en el campo, ¿verdad? Que pasan bastantes cosas. Pero bueno, mi papá, ¿verdad? Superó eso y ya después le daba igual, dice. Pero bueno, ¿qué les pareció la historia? Espero que les haya gustado. Comenten si sus abuelos saben alguna historia de terror así que les haya pasado también. Así que bueno, yo me despido hasta aquí.